Bienvenidos a Gen Emprendedor, el lugar donde no solo hablamos de números, sino también de historias. Mi nombre es Federico Rementería y junto a mi compañero y hermano Ulises buscaremos en cada episodio conocer la historia de cada emprendimiento. El día de hoy tenemos un invitado especial, ingeniero agrónomo de profesión y actual presidente de Doña Icha S.A. Un fuerte aplauso para el señor Oscar de la Barrera. Bueno, bienvenido Oscar, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Sé que hay una gran historia atrás tuyo, entonces hoy estamos dispuestos a escucharte a vos y que nos cuentes quién está atrás de Doña Icha, quién es Oscar de la Barrera. Así que bienvenido. Bueno, agradecer la invitación a este nuevo proyecto que están encarando los hermanos y es un orgullo para mí poder estar acá presente. Y bueno, vamos a tratar de ir contando y charlando durante el desarrollo del mismo para por lo menos hacer conocer qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, ¿no? Bueno, Oscar, muchas gracias nuevamente por tu espacio, por tu tiempo y bueno, un poco para ir poniéndolo en contexto, como dije, esto es conocer a la persona que está atrás de cada emprendimiento, de cada sueño, de cada empresa, que hoy es una realidad. Y bueno, para poner un poco en contexto, comentanos qué es Doña Icha, qué hace, cuál es el negocio de Doña Icha y quiénes lo componen. Bueno, Doña Icha es un emprendimiento familiar eh, integrado por mi señora y 3 hijos, Jimena, Toto, se llama Oscar como yo, Totito. y Juan Manuel. Esto viene de una larga historia, en el sentido de que yo soy un productor olivícola y que ya trabajo hace más de 30 años en esto. Y bueno, al final había quedado solo, porque al principio tenía un par de socios y bueno, cuando relanzamos las actividades, porque por X razones se habían interrumpido, decidimos empezar el emprendimiento familiar. Y bueno, fue mi señora con los hijos que me dieron el impulso para seguir adelante y no abandonar esta hermosa actividad, que es la actividad productiva y sobre todo olivícola. Y la verdad que es algo que me fascina muy mucho. Y bueno, en principio nosotros jugábamos con el nombre. Y, y bueno, la familia decidió de que se llame Doña Icha, en homenaje a mi madre, que, que falleció ya hace un par de años. Y bueno, los chicos decidieron poner el nombre de la abuela y eso nos trajo mucha suerte, nos permitió unir más a la familia nuestra y bueno, tratar de salir adelante y con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, que, que, que lo lindo de esto es que sobre todo los chicos van aprendiendo y le van poniendo su impronta y bueno, por ahí ya me van haciendo un costado en el buen sentido de la palabra. Y son ellos los que tienen también la iniciativa, ¿no? Bien, Oscar. Contanos un poco quién es Oscar de la Barrera, cómo fue tu juventud, tu infancia, cómo vos llegaste a elegir esa carrera que hoy la puedes desarrollar en tu propia empresa. Bueno, Oscar de la Barrera es un catamarqueño, como dicen los changos del barrio, de pura cepa, nacido y criado en Catamarca, de una familia humilde, numerosa. Eran
mi padre, mi madre y 8 hermanos. Mi padre falleció Tranquilo. cuando yo era bueno. chico. Mi padre falleció cuando yo era chico. Y mi madre estuvo al frente de todo. Los ocho éramos, los más grandes eran adolescentes y bueno, nosotros éramos chicos, ¿no? La verdad que fue ardua la tarea, sobre todo nosotros éramos muy salvajes y mi mamá nos pudo domar a todos, ¿no? Y bueno, cada uno cada uno de los integrantes de la familia fue eligiendo su camino, de acuerdo a su vocación, fueron desarrollando las distintas actividades, unos médicos, otros abogados, contadores. Son la primera generación, perdón Oscar que te interrumpa, ¿son la primera generación con título universitario o tus padres ya habían tenido la posibilidad de estudiar? No, mi madre era maestra y bueno, y ya con título universitario sí, en la primera generación. Antes era muy difícil. Ellos eran del interior profundo, de Santa Rosa, y desde muy chico mi mamá tenía que sufrir el desarraigo para venir a estudiar a la ciudad. No es como ahora que uno tiene la comunicación al instante. En esa época viajaban en tren, el tren... La distancia en tiempo era otro. Totalmente. Ellos salían en marzo y volvían en diciembre a su casa. Era duro. Y bueno, mi abuela era la que los educaba y les exigía que estudiaran y que se superaran. Y con esa formación ella pudo afrontar la vida y bueno, criarnos a nosotros, que no fue nada fácil. No fue nada fácil. Sí. Oscar, ¿y cuándo te decidiste por el estudio de ingeniería? ¿Siempre te gustó, perdón, o fue una carrera que tenías la posibilidad, teniendo en cuenta todas las limitaciones que había, y se fuiste por ahí? En realidad no era mi vocación, yo quería hacer otra cosa y las distintas circunstancias de la vida me pusieron al frente de esta carrera y bueno, siempre tenía la mentalidad de que algo tenía que hacer. Mi madre también me lo pedía, porque ella decía, yo lo único que te puedo dejar es que tengas una carrera. Y bueno, empecé a estudiar agronomía, con mucho sacrificio. ¿Estuviste acá, disculpa? Acá en Catamarca, sí, acá en Catamarca, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca. Y bueno, así fuimos pasando año a año hasta lograr recibirnos. Ya cuando me recibí, ya estaba casado, ya tenía mi primera hija. Y bueno, en esos momentos en Catamarca se abre un gran campo de acción para los profesionales de la agronomía, porque justo en los años 90 se decreta el diferimiento impositivo, en el cual empiezan a llegar muchas empresas para hacer inversiones en esta provincia. Y dentro del diferimiento impositivo, distintos cultivos, distintas líneas de trabajo, olivo, cítrico, alfalfa. Bueno, y yo me incliné por el olivo, empecé a asesorar empresas acá en Catamarca y de ahí me fue fascinando, me fue gustando y me di cuenta de que Era el camino.
que era el camino, que cuando tenía 17 años capaz que quería hacer otra cosa y ya a los 25, 27 años me di cuenta de que no le había errado. Era por donde querías ir. Sí, 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 sí. Oscar, y en el medio, cuando estabas estudiando, cuando formaste tu familia, te casás, ¿estabas trabajando o seguías solamente estudiando? ¿Cómo manejaste ese tiempo? Bueno, en un principio era estudiante full time, digamos, ¿no? Ya en los últimos años comencé a trabajar en administración pública y después me casé. También mi señora trabajaba en el mismo lugar y bueno, seguí avanzando en la carrera y después tuvimos la mala suerte que nos quedamos sin trabajo porque vino una intervención federal a Catamarca y ambos quedamos sin trabajo y ahí dimos el envión final para podernos recibir, tanto ella como yo. Y una vez recibido, salí a buscar, porque, a ver, la facultad te da todas las herramientas teóricas, pero ya la práctica y la realidad la ves en la calle, ¿no? La universidad de la calle. Sí. Un mate, Oscar. Sí, y bueno, ahí empecé a asesorar un par de empresas olivícolas y siempre con la mentalidad, habría un gran déficit de planta, porque la demanda era tan grande que los viveros no daban abasto. Y Ahí era netamente, asesoramiento como una consultora, digamos, no tenías relación de dependencia. no, sí teníamos relación de dependencia con la empresa. Yo era el ingeniero asesor y era encargado, asesor, era polifuncional, trabajando de bien abajo en el campo, ¿no? Hacíamos la marcación, la plantación, la poda de formación y bueno, fuimos aprendiendo porque el camino se hace al andar y bueno, como teníamos la inquietud ahí con un par de ingenieros amigos, yo les comentaba, digo, mira, lo que hace falta acá son plantas de olivo, hay que hacer un vivero. Visionario. Sí, y a ellos les gustó la idea, empezamos con el vivero, en el fondo de mi casa, en la ciudad, hicimos... Increíble, ¿no? La verdad que me acuerdo de eso y bueno, soldábamos, hacíamos de albañil, de todo, hasta que armamos el vivero y comenzamos a trabajar en ese tema. Y tuvimos la suerte que nos fue bastante bien desde un principio. Y de allí fuimos creciendo y nos fuimos a Nueva Conecta. Ahí al primer campo, digamos. Esto ya como sociedad entre amigos. Exactamente, era una sociedad y que nos había ido tan bien en la ciudad que necesitábamos un espacio más grande, entonces nos fuimos al campo. Y ahí voy a destacar la actitud que tuvo el ingeniero Miguel Marcoli cuando fuimos a hablar de que nos prestara la parcela que tenía ahí en la colonia, no que nos alquilara. No había para alquilar. No había. Entonces, con buen tino nos prestó la parcela, empezamos a armar ahí el vivero y creció rápidamente. Y al poco tiempo le compramos la parcela al ingeniero y seguimos con... Sigan viendo los resultados, digamos. Sí. Nosotros producíamos plantas de distintas variedades de olivo que comercializábamos en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, en Mendoza. Y eso más o menos hasta el 2001 que hubo una crisis olivícola. Ahí se frenó todo. Todo el 2001. Sí. Olivícola del país. Sí. Y cerramos el vivero, teníamos un gran número de empleados, contábamos con un dinerillo que nos quedaba y pudimos indemnizarlo a cada uno de los empleados, entonces nos quedamos
tranquilo. Y eso se paró, se perdió en el 2010, y después lo reflotamos ya con la familia únicamente a partir del 2018. Entre el 2010 y el 2018, sí. ¿Qué hizo Oscar? Y bueno, ahí de todo un poco, seguía, aparte habíamos... Ahí se disuelve la sociedad a la fuerza con tus amigos, con tus compañeros. Prácticamente sí, en buenos términos, y bueno, y cada uno seguía su camino. ¿Volvés a la relación de dependencia en algún lado o seguís independiente? No, yo seguía trabajando ahí en el campo, porque también teníamos algo plantado ahí en Colonia del Valle, y hacía algo. La peleaba, después me convocaron desde el gobierno de la provincia para trabajar en el Ministerio de Educación. Cuando asume el ministro Ariza, me convoca para la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. ¿Era la primera vez que ocupabas un cargo público? Primera vez que ocupaba un cargo público, y desde el 90 que no tenía... Desde el año 90 que no tenía relación de dependencia. Y bueno, tratamos de cumplir la función de la mejor manera, con mucha dedicación, mucha responsabilidad y compromiso, ¿no? Y compromiso. Cuando el ministro Ariza deja el cargo, bueno, yo me voy atrás de él, y después me convocan en el Ministerio de Producción para una coordinación olivícola. De esta manera era el nexo entre el gobierno de la provincia y los productores olivícolas, tanto las empresas como los pequeños productores. También una función muy linda. Algo distinto a lo que venías haciendo desde una manera más administrativa sería. Y sí. Y la actividad de campo también. Y claro, visitando, ayudando, colaborando, viendo en qué se podía mejorar, qué podía aportar el gobierno hacia los productores y los productores hacia el gobierno, haciendo el nexo de ello, ¿no? Hasta que ya estaba retomando la actividad privada. Año ya 2017, 18. Sí, año 2017, 2018 estaba retomando la actividad privada y ya requería una dedicación exclusiva. Entonces le dije al ministro que hasta acá llegaba, que disponga de mi cargo y que busque otro colega que pueda seguir el camino. Y me dediqué de lleno en la actividad privada, tanto en la plantación en Colonia del Valle y el vivero, que ya se pasa a llamar, antes se llamaba Vivero Nueva Coneta, y se pasa a llamar Vivero Doña Itcha. Y estamos trabajando bastante bien. Tenemos casi 70 empleados entre vivero y campo, porque, a ver, por un lado somos viveristas y por otro lado productores de campo. Son dos actividades que van de la mano, pero a su vez se desarrollan en lugares distintos. Sí. ¿Es industrial o no? Todavía no. El vivero está en Nueva Coneta y la plantación en Colonia del Valle. Ahí disponemos de 100 hectáreas que están plantadas con olivo. Hicimos una reconversión varietal y en esa reconversión varietal hemos cambiado una variedad que se llama hojiblanca, que es una variedad de mesa que en el Valle Central anda muy bien, y porque las variedades aceiteras rinden aceite muy poco en el Valle Central por las condiciones agroecológicas. Entonces hay que explotarlo, lo que mejor anda, que es la aceituna de mesa. Sí, y no tenemos todavía la parte industrial, sino producimos la fruta, vendemos la fruta a las fábricas de Catamarca, de La Rioja, depende de quiénes son los compradores,
y ahí se nos termina el negocio, ¿no? Eso sí, tenemos un sueño que creo que lo vamos a cumplir. Falta menos. Que lo vamos a cumplir, es cuestión de tiempo, es de poder elaborar, de tener la fábrica propia de elaboración de aceituna y darle el valor agregado, porque en realidad el valor industrial es que la fruta te permite una mayor rentabilidad. Perfecto. Sí, Oscar, te consulto. ¿Cuál fue el momento difícil que les tocó atravesar? ¿Tenés algo puntual que vos digas, la verdad que acá pensé en dejar todo, no sabía cómo avanzar, cómo seguir? ¿Qué había detrás de eso? Bueno, un momento crítico es cuando fue en el año de 2010, recién expresé en mar. En el 2010 que hubo una crisis olivícola, donde la tonelada de aceite costaba $1.800 y la producción por hectárea se gastaban $2.200, o sea que ibas a pérdida. No cubría los costos fijos. Sí, eso era en el campo. En el vivero teníamos 1.000.000 de plantas y nadie quería invertir en olivos. O sea que Momento duro y crítico en la empresa. durísimo, que ahí dejamos todo, ¿no? Ahí dejamos todo. ¿Y qué te hacía ver a futuro de que había que seguir apostando ahí? Me dio mucho el impulso que mi hija estudió agronomía y bueno, ella se recibe de ingeniera agrónoma y yo no tenía qué ofrecerle. Bueno, tenía el campo, tenía eso, pero y quería que se vuelva a Catamarca, no que siga en Córdoba. Ella estudió en Córdoba. Te extrañaba. Claro, yo quería y ver si se podía hacer algo juntos. Entonces, fuimos de a poquito, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, empezamos a recuperar una parte del campo, que era donde teníamos la variedad de mesa. Y con lo que vendimos la fruta, con esa plata nos permitió seguir limpiando y mejorando el campo, que estaba totalmente abandonado, ¿no? Fruto de la crisis. ¿Eso fue netamente algo comercial o había sido algo...? Y fue una crisis olivícola. Bien. Olivícola. Netamente olivícola. Olivícola te referís a la planta en sí, a la parte agronómica, a digamos. la estructura comercial, a todo. Sí, a todo. A todo. En esa época, si ustedes que son catamarqueños, van a ver que el paisaje de Catamarca, cuando entras a Catamarca, ya sea por la 38, por la 33, que han quedado el tendal de empresas abandonadas. Sí. Bueno, así a ese nivel también nos tocó a nosotros. Totalmente abandonado. Y lo empezamos con la familia a reflotarla de a poco. ¿Por qué? Porque yo veía de que si entraba a trabajar en la administración pública y yo veía que no tenía futuro porque estaba duro para entrar ya grande y agarrando otro trabajo, estaba muy duro. No se podía asesorar a las empresas olivícolas. Claro. También Donde estaba tu fuerte no lo podías desarrollar como servicio, ni como industria, ni como campo, ni como nada. Y nada, porque estaban todos en la misma. ¿Y cuándo sentiste que esto empezó a funcionar? Porque en La Rioja se dio distinto. En La Rioja no hubo una caída tan brusca como Estando fue tan acá en cerca. Catamarca, sí, y somos vecinos, somos hermanos, Somos socios comerciales. sí, pero ellos tuvieron la visión de que en su estructura de plantación pusieron un 80% de variedad de mesa
y un 20% de variedades aceiteras. Esa decisión fue fundamental para que se pueda mantener en el tiempo. Todos aquellos que tenían variedades de mesa no sufrieron esa crisis tan abrupta que nos fundió todo. Entonces, cuando yo vi eso, digo, bueno, acá en Catamarca se produce muy bien la variedad de mesa, entonces vamos a ir de a poco por ese camino. por ese lado. ¿Y cuál fue el primer hito que tuvieron ahí en la empresa? Como Doña Hincha ya. Como Doña Hicha, fue la reconversión varietal, que tuvimos que hacer, desmontar todo lo que estaba abandonado. Si bien había estado las 100 hectáreas plantadas con olivos, pero estaban todas secas porque la habíamos abandonado más de 5 años. Y limpiamos el campo y plantamos nuevas variedades. O sea, Un trabajo arduo. totalmente. ¿Cuántas personas eran en ese momento? Y en ese momento éramos 5, 4 personas. A pulmón todo. Todos los pulmones, no teníamos tractores, no teníamos nada, ¿no? Se tenía que alquilar. Y bueno, fuimos creciendo de a poquito. Y lo que íbamos generando, lo íbamos gastando para formar el vivero nuevamente. Volvieron a ese gen emprendedor Sí. de, valga la redundancia, Sí. de cómo nació todo esto. Totalmente. Y bueno, y tuvimos la suerte, yo siempre digo que la Hicha nos alumbra y nos ilumina. Y tuvimos la suerte de que éramos 3 o 4 en el vivero, ¿no? Y ¿Quiénes eran ahí, disculpa, Oscar? bueno, ahí tenía 3 empleados y yo. Y vos, todavía los chicos no formaban parte. Y todavía no estaban Involucrados. claro. ¿Esto qué año era más o menos, me dijiste? 2017, por ahí. Y con mucho sacrificio, pudimos hacer una cámara de enraizamiento. Porque te comento más o menos un poquito así, brevemente, cómo se logra una planta. Con el material de poda del olivo, se arman unos esquejes, que son unas ramitas, y eso va en una cámara donde tenés controlada la humedad y la temperatura, y sobre un sustrato que es perlita, no es hierro, ¿no? Y ese esqueje también lleva una hormona, y no tenía ni para comprar la hormona, y es algo fundamental. Y una ingeniera que sabía asesorar en la época anterior me dice, che, Oscar, dice, a mí me quedó la hormona de aquella época, del 2010 me quedó la hormona. Y bueno, vamos a probar. Y tuvimos la suerte de tener un muy buen enraizamiento. Entonces ahí pudimos seguir creciendo. ¿Qué es la suerte, Oscar, para vos? Y yo creo que... ¿Creen en la suerte? Y yo soy muy creyente y muy cabulero, pero a la suerte hay que ayudar. Hay que acompañarlo. No, totalmente. Y, Sí. y yendo un poquito más a lo personal, Oscar, hablas de mucho trabajo, muchas horas, mucho esfuerzo. Hablaste de que te recibiste casado con una hija, que empezabas a trabajar ahí, arrancabas tu camino al andar. ¿Y cómo hacías para dividirte entre la familia y el trabajo? ¿Cómo hacías para dividirte en dos, en tal vez dos proyectos más importantes? Y la verdad que mi compañera de vida, no sé, hay que hacer un monumento porque me he soportado todo. Trataba de... uno tiene que andar bien en la casa para andar bien en todos lados. Si una persona no anda bien en la casa, no anda bien en ningún lado. Entonces, desde el amor de la casa hacia afuera es mucho más fácil
poder emprender las cosas, ¿no? Cuando uno tiene esa tranquilidad de que sale, trabaja mucho, vuelve y tiene la familia que lo espera, y bueno, compartir, y prácticamente ya no se habla de trabajo, sino se habla de proyectos, de otras cosas, y bueno, así es la vida, como cualquier vecino, digamos, cualquier laburante, y también me pasa por lo mismo, ¿no? Yo creo que es fundamental la familia, ¿Qué es la familia, Oscar? la familia. Eh, yo creo que es un todo, es un todo. En el caso, el camino que inicié con mi señora, y que criamos los hijos, que pudimos guiarlos dentro del amor, la fe, eh, y es el aguantarse el uno con el otro, tanto los padres como los hijos, eh, con toda la buena voluntad, con todo el amor del mundo. Eso, eso, yo creo Es lo principal y lo que no fundamental. tiene precio, que no tiene precio. Y bueno, yo llevo ya 30, no, ya no, ya no decía el número, 36, no, no creo que me equivoque. 36 años de casado, y bueno, por ahí uno tiene algunos problemitas internos, pero Como toda, que se va superando. como toda empresa. Exactamente, que se va superando eh, por la misma decisión de cada uno. Bueno, Oscar, hablando de la familia, tenemos para regalarte un mensaje, así que bueno, espero que sea algo lindo, importante para vos, así que bueno, ahí lo escuchamos. Mi papá para mí es un ejemplo de fuerza, de resiliencia y de perseverancia. Él nos enseñó que a veces las cosas no salen como esperamos, que el panorama puede no verse claro, pero trabajando con ganas y fuerza se pueden lograr grandes cosas. También nos inculcó los valores que hoy tenemos, que las cosas se consiguen con trabajo, el respeto por la gente que trabaja con nosotros, que son un pilar fundamental. Hay una frase que dice que nada en el mundo puede reemplazar la persistencia, y creo que eso resume lo que es mi papá. Además de ser un excelente padre, siempre presente y haciendo lo imposible por y para nosotros. Te queremos mucho, Pa. Gracias por todo. Tremendo, ¿no? Toma un poquito de agua, así. La verdad que, bueno, yo te conozco, Oscar, y siempre vos sos un gran referente para mí. Siempre te lo dije. Y sos un guía, ese modelo a seguir que creo que cualquiera quisiera tener de manera cercana. Así que, bueno, no sé, ¿le querés dar algún mensaje a la familia? Más que un mensaje a la familia, un mensaje para la gente, ¿no? Para la gente, que nunca hay que bajar los brazos. Por más que venga a cambiar a la mano, hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. Eh, mm, Cuando estudié yo, todos nos dicen, che, y damos un paso para adelante, dos pasos para atrás, y yo contestaba. Y lo mío no era una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y bueno, llega un momento que me pude Todo resistir. llega. Sí. La vida tal vez es así, ¿no? Y sí, sí, sí. Lo importante es no bajar los brazos y seguir adelante, eh, respetar, ser respetuoso de la gente. Eso, eso es algo fundamental. Que vos vayas por la calle y todo te diga, hola, ¿cómo te va? Y que te reconozcan bien, ¿no?
No, Uno puede andar tranquilo por la calle, creo que es lo principal. exactamente. Y eso le inculqué mucho a los hijos. Nosotros tenemos muchos empleados. Mucha familia depende de nosotros. Y los empleados, los que trabajan, formamos nosotros una gran familia, a donde están ellos adentro. Entonces, lo que inculco siempre es de que tienen que respetar al que. Y eso yo lo veo diariamente, el trato que tienen los chicos con la gente y la gente con los chicos. Hay, dentro de los empleados que tenemos, hay mujeres grandes ya y muchos jóvenes. Y yo me doy cuenta del trato que tienen Con todos. los empleados con los hijos, como a la Jimena siempre atenta, que el día de la mujer y bueno, y ya le hace algo a la mujer. Y lo mismo cuando hay cumpleaños a Jimena, las chicas le hacen la torta, hay un ida y vuelta que hace que la gente, que los empleados, se pongan la camiseta de la empresa. Y cuando nosotros tenemos problemas económicos, porque también nos atraviesa eso, nosotros le contamos cuál es la situación y La situación real del sí, momento. sí, ellos saben ahí y le decimos, hemos pasado por peores, Y vamos a... vamos a salir adelante, pero también depende de ustedes, que ustedes pongan la camiseta, que trabajen más y bueno, entienden y te dan fuerza para que vos puedas salir adelante y puedas sortear los obstáculos que se presentan, ¿no? Oscar, una última pregunta para ir cerrando. Ujú. ¿Qué es el éxito? ¿Conociste el éxito? Y no sé, yo creo que ¿Qué a te ver. motiva? ¿O alguna vez lo buscaste? Mira, a mí me motiva la familia, estar bien con la familia, me motiva que me vaya bien en el trabajo, que pueda, que pueda tener el sostén de todos esos empleados. Eso es lo que me motiva a seguir luchando y poder mantener esa fuente de trabajo. Vivir de lo que hago y crear fuentes de trabajo y que perdure la energía. Oscar, ¿qué mensaje le darías a esa persona que está con la idea de emprender y no se anima y que tiene esa incertidumbre, pero bueno, que a la vez es la parte hermosa que tiene el emprender, que no sabemos qué va a pasar mañana, básicamente? Exactamente, estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles. Hay que ver bien, estudiar bien. Ahora tenés muchas más herramientas como para definir qué hacer y que te vaya bien. Y ¿A dónde que te jugar? vaya bien, sí, porque, a ver, generar ideas, uno en lo teórico genera y maneja números que va a tener estos ingresos y en la práctica es totalmente distinto. Yo creo Todos los días hay que pagar algo y yo creo que lo más importante es tratar de decidir dentro de una serie de opciones qué hacer y poner todo el empeño. Y que no crea que va a ser un camino de rosa, porque siempre tenés obstáculos. Entonces ahí tiene que estar la garra, el tesón de seguir adelante y buscando y abriendo el camino para que se concreten los sueños, ¿no? Bueno, Oscar, agradecerte. Sin antes, queremos darte un presente, ¿sí?
por tu tiempo, por tu espacio. No, espectacular. Así que bueno, junto a iPhone U queremos hacerte un presente para que, por haber compartido tu historia, ¿sí? Que la verdad que sin duda que hay para muchos minutos más y varios cafés y varios mates, varios temas más. Sí, que bueno, yo soy muy sensible y Es la idea espero que la próxima no me afloje tanto. Es la idea de esto, conocer el lado B de los emprendimientos Buenísimo, muchísimas así que, gracias, che. Bueno, Oscar, te damos un fuerte aplauso. Cuando los invite vengan porque claro, me lo regaló un iPhone, qué bueno. Un fuerte aplauso, Oscar. Gracias, muchas gracias, un placer. Me sentí muy cómodo con ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos y sigan adelante, que tienen que andar muy bien este proyecto. Y bueno, cuando ustedes dispongan, estamos al pie del cañón, volvemos, no hay ningún problema. Muchas gracias, Oscar. Podemos hablar de otros temas, podemos hablar de fútbol, asado, algo. por supuesto. Bueno, Muchas gracias. gracias, Oscar. Será hasta la próxima.